Bueno, la onda de calor no para ni parará, ¿eh? Porque mañana vamos a tener un día igual con el mismo calor, igual de cálido, ¿no? Sí, pues es cálido, que el que tuvimos hoy. Le cuento que 6 personas han muerto por las altas temperaturas en el país. 2 en Quintana Roo, 2 personas más en Veracruz, 1 en Oaxaca y otra en Sonora. Se reportan 418 casos del llamado golpe de calor y una temperatura máxima de 39 grados. Esto es en el caso de Hermosillo, Sonora. Nomás para que nos demos una idea. Aquí nos quejamos si hay ciudades del país con temperaturas que son 4 o 5 grados más, que es muchísimo. Bueno, ¿a qué se debe esta onda de calor? Es algo nuevo, el año pasado nos pasó igual, hay fenómenos que lo están intensificando. Le hemos pedido al doctor Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, pues que nos dé un poco como explicaciones, Gerardo, que nos digas por dónde van las cosas. Muchas gracias, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Es un gusto. Pues aquí a tus órdenes. Es un gusto, Gerardo. Oye, ¿qué está pasando algo en particular? O se nos va la memoria, Gerardo, y el año pasado estábamos igual. ¿Cómo están las cosas? Mira, lo primero que hay que reconocer es que estos fenómenos de clima Sí. son básicamente fluctúan, y sí hay años en los que hemos tenido problemas similares. Pero sin embargo, esto que está ocurriendo en este momento en el planeta está indicando que hemos llegado a un punto probablemente de inflexión en lo que es el calentamiento global. Hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas, por ejemplo, que hay más de 3 millones de hectáreas de bosques quemándose en Canadá. Hay selvas quemándose en el Amazonas. En particular, este fenómeno que estamos viendo ahorita se origina básicamente por un cambio en las temperaturas de todo el planeta originados por las actividades del hombre, que tienen que ver, por ejemplo, con la anomalía de la temperatura del Océano Atlántico. El Océano Atlántico, la superficie, los 2 metros de la superficie, están a más de un grado y medio casi de lo que es lo normal. Hay 2 millones de kilómetros cuadrados, que es el tamaño del país de México, de menos hielo este año en la Antártida. Es decir, lo que estamos viendo en México, y estas olas de caer en todo el mundo, en México estamos viendo que hay temperaturas de 40 grados, pero hay lugares en Asia que están llegando a temperaturas de 50 grados, imagínate. En estas condiciones es prácticamente se está yendo a ver áreas del planeta que son ya inhabitables para el ser humano. Y todo tiene que ver básicamente con el cambio climático global. Esta década, como hemos hecho las predicciones los científicos, es la primera década que vamos a empezar a sentir los cambios verdaderamente dramáticos del cambio climático, los impactos dramáticos del cambio climático, y bueno, esta es una manifestación de ellos. Oye, las lluvias también forman parte de este proceso, porque hemos visto también que hay lluvias verdaderamente brutales. En la propia Ciudad de México, ¿te acuerdas? Hace como 2 semanas llovió de manera particularmente fuerte. ¿Eso también cuenta, eso forma parte de toda esta fórmula o todo este panorama? Claro. El clima tenemos que recordar que es enormemente complejo, y sí tenemos que hay una temporada de lluvias, de secas, etcétera. Lo que pasa con el cambio climático es básicamente que se presentan fenómenos que no eran correctos en una época determinada, por ejemplo, como estas lluvias en la Ciudad de México, lluvias torrenciales, sí, que causan inundaciones, etcétera, y después una ola de calor como la que estamos presentando. Lo mismo está ocurriendo ahorita en Asia, en donde además de esta ola de calor terrible de ciudades con 49, 50 grados, están esperando unos ciclones más fuertes, un huracán que pegue también en esta región. Es decir, estas anomalías en el clima, lo que estamos llegando con el cambio climático es precisamente a perder la predecibilidad, cuál es la certidumbre de que ocurran los procesos, la lluvia, las sequías, etcétera, las temperaturas, de una manera como la hemos vivido en los últimos, fíjate, en los últimos 2, 3, 4,000 años. Estamos enfrentando un cambio dramático en el clima de todo el planeta que puede llegar a ser catastrófico por las consecuencias que tiene en la salud, en la producción de alimentos, en la infraestructura. ¿Estaríamos ante la eventualidad de que se vaya cambiando el sentido de las estaciones del año? Es decir, que el invierno no sea tan invierno, la primavera no sea tan primavera, etcétera, etcétera.
Esa es una manera muy correcta de ponerlo. Han cambiado. Las estaciones ya no van a ser como antes. De hecho, ya no están haciendo. Por ejemplo, en Norteamérica, la primavera está llegando mucho más temprano. Hay épocas en el invierno, por ejemplo, casi no hay hielo o casi no hay nevadas, o en el verano hay lluvias torrenciales donde no debe haber, etcétera. Es decir, este fenómeno, el clima como tal, que estaba definido por temporadas muy bien definidas por los patrones de lluvia y de temperatura, etcétera, están cambiando de una manera errática y desgraciadamente están cambiando a tener temperaturas mucho más altas, a tener eventos catastróficos como heladas o lluvias o sequías en todo el planeta. Y realmente lo que estamos enfrentándonos es, para mi gusto, el problema más grave que ha enfrentado la humanidad. Es un problema que tiene la posibilidad de causar el colapso de la civilización en los próximos 20 años, 20, 30 años. Cuando hablábamos los científicos en los años 90 de que esto podía ocurrir en los años 2100, 2080, los fenómenos que estamos observando, muchos de ellos, se hizo la predicción que iban a ocurrir en el año 2080, 2090, 2070 y están ocurriendo este año. ¿Qué agudiza las cosas todavía más, Gerardo Ceballos? ¿El comportamiento humano ante la naturaleza o hay otras variables que incluso están más allá de nosotros? No, básicamente, en realidad eso tiene que ver con dos cosas. Primero, el tamaño de la población, el consumo y las tecnologías que usamos los humanos, tiene que ver básicamente con el que la economía está basada en el consumo de petróleo y en el consumo de carbón. Estos son gases de invernadero que básicamente desde los años 90 hemos visto que se han incrementado y tienen que ser... todo este problema es un problema causado por el hombre. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que al ser causado por nosotros podíamos pararlo. Eh, Estas actividades, el clima es tan complejo que las predicciones que se habían hecho de lo que podía ocurrir en el año 2100 están ocurriendo mucho antes, porque precisamente la complejidad del planeta, imagínate el clima de todo el planeta, hay muchos elementos de los que no teníamos ni siquiera la menor idea de que podían incidir de una manera negativa en este incremento de las temperaturas. Te pongo un ejemplo rapidísimo. Sí. Al perderse la nieve, el hielo en los casquetes polares, y este año tenemos 2 millones de hectáreas de kilómetros cuadrados de menos hielo en la Antártida, el tamaño de México, imagínate. Lo que pasa es que la nieve blanca hace que pegue la luz y se elimine gran parte de ese calor, se regresa a la atmósfera. Cuando no lo tienes, ese calor entra al mar y se calienta el mar. Es decir, es un proceso que es una retroalimentación negativa. Entre más caliente es, menos nieve hay, menos hielo hay, más caliente es el océano, etcétera. Es decir, todas estas complejidades que no son bien entendidas todavía hacen que el fenómeno del cambio climático sea muy difícil de predecir de manera correcta cuáles son sus impactos y sus consecuencias y la velocidad con la que va a ocurrir. Lo que sí sabemos ahora es que está ocurriendo mucho más rápido de las predicciones que teníamos, inclusive hace 4 o 5 años. Oye, ¿qué secuelas deja el incendio de Canadá, por ejemplo? Cuando ves la ciudad de Nueva York y otras ciudades que son verdaderamente como apocalípticas, ¿qué secuelas deja más allá de que de repente de la noche a la mañana o 2 días después ya puedes ver el cielo, etcétera? ¿Qué secuelas deja? Mira, el problema de cuestiones como estas, primero es a nivel regional, estamos hablando que se perdieron 3 millones de hectáreas de bosques. Claro, Estos bosques, claro. por un lado, absorbían gran parte del dióxido de carbono, liberaban oxígeno, es decir, se pierde toda esa función, esos beneficios que teníamos los humanos. En segundo lugar, al producirse las grandes cantidades de humo, básicamente mucho ese dióxido de carbono que va a retroalimentar de manera positiva, hacer que se haga más caliente el planeta, ¿sí? Y eso hace que se haga más caliente las áreas, los bosques, las selvas y que haya más incendios. Finalmente, esto repercute directamente en la salud humana. Como vimos ahorita en Nueva York, fueron 3 o 4 días, pero puede llegar el caso en que esto ocurra básicamente y que tengas un clima, una calidad del aire igual así, de mala, 10, 15, 20, 30 días, que sería catastrófico. Sí. Es decir, estamos ante eventos que están cambiando el clima, que ha hecho posible la evolución de la cultura humana
de la civilización en los últimos 3 o 4 mil años, 5 mil años, y de una manera muy, muy rápida. Es decir, estamos hablando de un periodo de tal vez 1 o 2 décadas máximo. Es demasiado rápido para que podamos tener la capacidad de adaptarnos. Y por otro lado, estos cambios están afectando a la naturaleza, a los ecosistemas naturales, a las bosques, los selvas, los mares, los arrecifes de coral, etcétera, que son los sistemas que le dan estabilidad a las condiciones que hacen posible que haya vida en la Tierra, incluyendo la vida humana. Es decir, esto está destruyendo también la base, los cimientos que hacen posible que haya vida en la Tierra. Es decir, y el problema fundamental es que esto es causado por la población humana, por el consumo y las tecnologías. Y la población humana está creciendo, el consumo está creciendo y seguimos usando tecnologías completamente inadecuadas como el petróleo y el carbono. Si hubiera una receta que nos hubieran puesto para que dijera lo que tenemos que hacer para llegar a una situación catastrófica, apocalíptica, como mencionas, básicamente es la que estamos siguiendo, esa receta. Pareciera que la ciencia y la tecnología, que todo lo que hemos aprendido, que todo lo que sabemos ahora, sigue siendo ignorado por las grandes corporaciones, por los gobiernos del planeta, y no se hace lo que se tiene que hacer para evitar este gran problema que está enfrentando la humanidad. Ouch. A ver, déjame plantearte dos asuntos finales, Gerardo. El primero, seguirá habiendo digamos, una manifestación de esto va a ser que, por ejemplo, cuando llegue el frío va a ser mucho frío y cuando sea época de calor va a ser mucho calor, o va a prevalecer el calor sobre el frío, o qué presumes que pueda pasar. Van a ocurrir estas anomalías en el clima, como le llamamos los científicos, van a ocurrir, pero de una manera con una magnitud mayor, es decir, van a ser de mayor impacto y van a ser más frecuentes. Las olas de calor, por ejemplo, ahorita ocurrían una cada 2 o 3 años, pueden ocurrir 2 o 3 cada año. Y estamos llegando a un momento en que si tienes 2 o 3 en un año o 4 en un país, en una región, puede llegar a un momento en que los sistemas sociales que mantienen la infraestructura, por ejemplo, la electricidad para mantener los fríos, etcétera, se colapse. Sí. En algunos lugares y algunos años va a ser mucho más frío, donde hace frío, pero hay otros años en que va a ser muy caliente. Por ejemplo, Europa, esta semana y esta primavera ha sido una de las primaveras más calientes en Europa, de las que se tiene extensión. Ha habido días en el año pasado, y este año se presume que va a haber días en que la temperatura en Londres llega a ser 38, 40 grados. Uf. ¿Cuándo pensaríamos que esto hubiera ocurrido? Nunca. Es decir, se va a hacer... La incertidumbre del problema es que va a haber años que va a ser enormemente frío, donde es ya frío, pero años en que puede ser mucho más caliente. Y va a haber años en que los lugares calientes, como México, sean o mucho más calientes o presenten anomalías como las lluvias, o como hace un año, no sé si recuerdas que hubo un par de veces que la carretera México-Toluca tuvo granizadas tan grandes que se quedaron muchos coches atrapados por varias horas, sí. 8 o 10 horas allí. Todo esto lo que hace es que está poniendo una gran presión en la sociedad, en la civilización. Y te pongo un ejemplo: cuando los científicos hablamos que estamos enfrentando un colapso de la civilización, el colapso ya existe para los 2.000 millones de habitantes del planeta que no tienen agua potable todos los días, para los 2.500 millones de habitantes que no comen todos los días correctamente, para los millones de refugiados. En este momento, para los cientos de millones de personas que están enfrentando temperaturas de 40 o 50 grados, en donde llega un momento en que es tal el calor que es casi imposible que sobreviva un ser humano 1 hora afuera de un lugar que tenga sombra. Y ese es el tamaño del problema. Uf, bueno, oye, déjame cerrar preguntándote, después de que no me vas a dejar dormir, pero claro, espérame, lo vienen diciendo ustedes desde hace tiempo, no están ahorita inventando, como luego se dice, en lo negro. México está haciendo obras emblemáticas que tienen un sentido, una razón de desarrollo, o tienen un sentido de poder generar empleo, etcétera. Ha sido muy controvertido el Tren Maya en algunas de sus líneas, ¿no? Particularmente 5, 6, 7. La propia Defensa Nacional dice, están hablando de más, no conocen lo que está pasando, nosotros aquí estamos diario.
No, más que un diagnóstico de eso, te diría, ¿tienes información de lo que eventualmente está pasando ahí o qué sucede y qué tanto también le pega a lo que estamos hablando? Bueno, básicamente el problema del Tren Maya, más que el área que va a impactar de selva, sí es la manera en que se ha hecho sin seguir las manifestaciones de impacto ambiental que te permiten entender cuáles son los impactos, si esos impactos son mitigables y el costo de esta mitigación. Yo creo que el problema mayor de México es básicamente el seguir apostándole al crecimiento como país, como motor de la economía, de una economía basada en petróleo, claramente es algo que no va a funcionar a muy corto plazo. Realmente, en el caso del Tren Maya, afortunadamente, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas tomó una idea que planteamos los científicos también hace poco más de 3 años, en donde áreas extensas de selva, que van a ser casi alrededor de 800,000 hectáreas, pasen a ser reservas federales y pasen a formar parte de una gran región protegida en la zona de Calakmul. Eso compensa este problema. Sin embargo, México debería estar planteando una política muy clara de adaptación al cambio climático que nos permitiera entender cuáles van a ser los impactos, en dónde van a estar y qué tenemos que hacer desde ya para evitar que haya colapsos regionales en el país derivados del cambio en el clima, como va a pasar y como va a pasar en muy poco tiempo. Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Gerardo, muchas gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas noches, gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable, Gracias. Javier, buenas noches. Gracias a ti.